Le saluda Sara Alfaro, médico anestesióloga. Es un gusto estarlos saludando nuevamente a todos nuestros participantes. El tema que vamos a abordar el día de hoy durante el teleeco es la importancia del monitoreo en anestesia. Esta charla va a correr a cargo de la doctora Daniela Guerrero, médico pediatra y anestesióloga y actual presidenta de la Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador. Es un gusto tenerla acá nuevamente y esta vez como ponente y les recuerdo únicamente a nuestros participantes que al final de la charla habrá un espacio para resolver dudas o para los comentarios que consideren necesarios. Así que agradecemos nuevamente por su participación y por el espacio que nos brindan y damos inicio a la charla de la doctora Daniela Guerrero. Muchas gracias, doctor Alfaro. Primero que nada, quiero agradecer nuevamente al Instituto Nacional de Salud por darnos esa plataforma a la especialidad médica en anestesiología, tanto la doctora Sandoval como el doctor Fuente por ese espacio. Este mes de septiembre es muy importante para la seguridad en el paciente, puesto que el 17 de septiembre es el Patient Safety Day de la OMS y todo septiembre se va a hablar acerca de seguridad en los procedimientos. Por eso es uno de los pilares para que la seguridad se dé dentro de todo procedimiento quirúrgico es el monitoreo. Entonces, el día de hoy el tema es la importancia del monitoreo en anestesiología. Los objetivos van a ser promover el uso del monitoreo adecuado para los procedimientos quirúrgicos, dar a conocer estándares internacionales del monitoreo, definir los tipos de monitoreo y al final reconocer que se necesitan conocimientos médicos para poder interpretar ese monitoreo. Para comenzar, quiero decir que no tengo ni poseo conflicto de interés en lo que vamos a presentar en este momento. Siguiente. La mortalidad relacionada con la anestesia se ha reducido en los pacientes sanos desde 2 por 110.000 cirugías a 1 por cada 200.000 cirugías en aquellos países de alto índice económico. Sin embargo, en los países de bajo a medio índice económico, la tasa de mortalidad continúa en 1 de 300 pacientes sanos. Entonces, el acceso a una anestesia segura para una cirugía es un derecho humano básico y debe de estar disponible para todos los pacientes sin tener en cuenta su posibilidad de sufragarla. Siguiente. Cada paciente debe de ser tratado con el más alto estándar de seguridad posible, por los que la OMS y la WFCA, según los estándares internacionales para la práctica segura de la anestesia, incluyen al monitoreo como una práctica segura para los procedimientos anestésicos y procedimientos quirúrgicos. Continuemos. Dentro de la historia de la anestesiología, como ya habíamos visto en temas anteriores, en octubre de 1846, William T. J. Morton realizó la primera demostración de una anestesia. Luego, en 1849, fue John Snow quien publicó los primeros parámetros vitales para el monitoreo, siendo estos la frecuencia respiratoria y las características de la frecuencia respiratoria y la coloración de la piel. Es decir, que sí, somos los anestesiólogos los primeros que inventamos los monitoreos. La primera muerte reportada con cloroformo en ese entonces fue Hannah Greener, de 15 años, y debido a esta muerte se inicia el proceso para un monitoreo seguro. Siguiente. Es hasta los 1920 que se incluyen 4 signos vitales fundamentales para los estándares de monitoreo seguro, que son la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Siguiente. ¿Cuál es la definición entonces de un monitoreo anestésico? El monitoreo anestésico es el proceso de no solo observar, sino que también verificar continuamente la condición del paciente durante la cirugía y el postoperatorio inmediato. Incluye evaluar su estado clínico y tomar mediciones importantes de sus signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la oximetría de pulso, la presión arterial, etc. Implica incluso registrar
toda esta información durante el tiempo que dura la anestesia, asegurando la atención y seguridad del paciente en todo momento. O sea que el monitoreo anestésico no significa solamente el monitor, sino que todo lo que conlleva evaluar y registrar y además poder interpretar estos signos vitales que estamos viendo. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del monitoreo? Uno, garantiza la seguridad del paciente durante toda la cirugía. Dos, detecta rápidamente cambios en el estado del paciente y podemos tomar cualquier decisión rápido. Ajustar la anestesia y el tratamiento en tiempo real, prevenir complicaciones y favorecer la recuperación segura y documentar la condición del paciente para la evaluación posterior. Lo más importante del monitoreo, sin embargo, es que un profesional esté preparado y vigilante, que administre la anestesia y esté presente continuamente en el quirófano durante toda la intervención y hasta la recuperación. Como aquí ven entonces que nuestra presencia dentro de sala de operaciones brinda la seguridad, no solo el monitor. Continuemos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del uso del monitoreo adecuado? Número uno, que mejora la seguridad y la calidad del cuidado anestésico, como ya había mencionado, pero permite una intervención oportuna ante alteraciones de la condición del paciente, ya sea por los anestésicos, por condiciones específicas del paciente o por condiciones del procedimiento quirúrgico, por ejemplo, hemorragias o alguna otra complicación que se dé durante el procedimiento. Reduce los riesgos de complicaciones y la mortalidad. Tener un monitoreo adecuado en sala de operaciones nos ayuda a determinar rápidamente las complicaciones y sus manejos, reduciendo la mortalidad. Facilita la toma de decisiones clínicas precisas. Quiere decir que vamos a tomar decisiones a partir de la fisiopatología que nosotros estamos interpretando según los monitoreos que estamos realizando. Y además mejora los resultados postoperatorios y la recuperación del paciente. Siguiente. Entonces, los estándares internacionales de seguridad de monitoreo son varios. Sin embargo, en el 2018 se reunió la WFCA con la OMS luego de una cumbre de SAFE para realizar los estándares internacionales para la práctica segura de la anestesia, y estos han sido traducidos al español, al inglés y al francés. Ya como vemos adelante, esos estándares ya se están cumpliendo y dan recomendaciones, objetivos muy recomendados y sugeridos. En el 2021, las asociaciones europeas, entre ellas la Asociación Británica de Anestesiología, también sacó recomendaciones para el estándar del monitoreo anestésico y la recuperación en el 2021, basándose en los estándares internacionales. Hicieron una revisión de los estándares del 2018 y mencionaron algunos cambios que ya veremos después. No solo Europa ha hecho también guías sobre el estándar de monitoreo, sino que también, en el caso de la sociedad chilena, ha sacado unas recomendaciones clínicas de la disponibilidad y uso del monitoreo perioperatorio, y la ASA habla acerca de los estándares para el monitoreo básico anestésico en los pacientes en los procedimientos quirúrgicos. Como ya vamos a ver adelante, esos estándares son prácticamente basados en el de la WFCA del 2018. Continuemos. Entonces, la WFCA nos habla acerca de unos requerimientos mínimos. Estos requerimientos se pueden dividir en recomendados y sugeridos, dependiendo si es intraoperatorio o en el postoperatorio. Porque recordemos que el monitoreo anestésico no solo para una vez termina la anestesia o el procedimiento quirúrgico, sino que continúa en el área de recuperación. Entonces, si vemos en el área de muy recomendados, nos recomiendan, número uno, que debe de haber una observación clínica por un proveedor de anestesia convenientemente entrenado, y esta debe de ser continua. Quiere decir
que no puede ser simultánea. No deberíamos de tener simultáneo ningún quirófano, sino que deberíamos de estar en un solo quirófano idealmente. Entonces, son los parámetros que ellos muy recomendados son frecuencia y calidad del pulso, la oxigenación y perfusión tisular, la frecuencia y calidad de la respiración, el movimiento de la bolsa del sistema de ventilación, los ruidos respiratorios, los ruidos cardíacos, ya sea con el uso de estetoscopio o esofágico. Deben de estar las señales del monitor audibles y las alarmas en todo el tiempo encendidas. Debe de haber un uso continuo del oxímetro de pulso y la monitorización intermitente de la presión arterial no invasiva. Debe de existir un detector de dióxido de carbono en pacientes intubados. Ya voy a hacer una observación con esto. Y son recomendados un monitor de concentración de oxígeno inspirado, el dispositivo para prevenir la administración de una mezcla hipóxica de gas, las alarmas de desconexión de la máquina, el uso continuo de electrocardiograma, la monitorización intermitente de la temperatura, la monitoración de la transmisión neuromuscular periférica, siempre que se empleen relajantes musculares en una anestesia general, y la capnografía de onda continua en pacientes con anestesia general y sedación profunda. Y son sugeridos la medición de los gases inspirados y expirados, la medición continua de concentraciones de anestésicos inhalatorios inspirados y expirados, la medición continua y muestra visual de la presión arterial, la monitorización electrónica de la temperatura, la monitorización de la diuresis y el electroencefalograma procesado en caso de que sea apropiado. Ejemplo, en anestesia general o en total endovenosa. En el postoperatorio, vamos a ver que nos sugieren tener una observación clínica, ya no tanto por un proveedor de anestesia, sino que por cualquier, una enfermera o alguien que pueda hacer la observación clínica del paciente en el área de recuperación. Y los signos vitales que deben de estar monitorizados son la oxigenación, la perfusión tisular, la frecuencia y calidad de la respiración, la frecuencia y calidad del pulso, el uso continuo del oxímetro del pulso, la monitorización intermitente de la presión arterial no invasiva y la valoración del dolor mediante una escala apropiada. Es recomendado la monitorización de la temperatura y es sugerido la monitorización de los diuresis solo en los casos que sea apropiado. Estos son los requisitos mínimos de la WFCA y la OMS que fueron dados en el 2018. Sin embargo, debido a los avances en la tecnología y en el monitoreo desde hace 7 años, hay algunas cosas que se han cambiado y se han sugerido que pasen de recomendados a muy recomendados. Siguiente. Ejemplo, entonces, es el, las recomendaciones para el monitoreo estándar durante la anestesia y la recuperación del 2021 de la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña, donde dice que es esencial que el monitoreo se cumpla sin importar la duración o dónde se realiza la anestesia. A ellos les parece que el mínimo de requerimientos de monitoreo debe de ser la oximetría de pulso, la presión arterial no invasiva, el electrocardiograma y la temperatura. Pero durante una anestesia general o una sedación profunda se debe de agregar la onda de capnografía continua y no solo un capnógrafo o un sensor de CO2, sino que una onda continua, el oxígeno inspirado y el expirado, y se deben de agregar, según sea necesario, el monitoreo de gases anestésicos, el monitoreo de ventilación mecánica, el monitoreo de bloqueo neuromuscular, el monitoreo de la profundidad anestésica, el control glucémico durante el transoperatorio y las ondas de capnografía, incluso en sedaciones profundas, como ya había mencionado antes. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque el uso de la capnografía ya no debe de pasar a ser recomendado, sino que en los países donde se pueda haber o se puede conseguir un monitor para capnografía, el uso debe de ser muy recomendado, puesto que nos ayuda a determinar en anestesia general y en sedación profunda si hay o no presencia de apnea, si está o no intubado en esófago,
si el tubo está acudado u otras situaciones donde requiere nuestra asistencia rápidamente. Por ejemplo, un broncoespasmo o otra cosa como el tubo está tapado, etcétera, etcétera. Por eso, ellos sugieren que la capnografía se debe de utilizar siempre y debe de estar dentro del monitoreo básico. Continuemos. Entonces, para una adecuada interpretación del monitoreo, debe de existir un conocimiento médico. La necesidad de los conocimientos médicos especializados en anestesiología disminuye el riesgo de interpretaciones incorrectas. La anestesia, según el estándar internacional de la práctica segura de la anestesia de la OMS, la anestesia es inherentemente compleja y potencialmente muy peligrosa. No hay ninguna anestesia chiquita, no hay una anestesia, pero le voy a poner poquito, sino que puede ser potencialmente peligrosa. Y su realización con seguridad requiere un elevado nivel de conocimiento y experiencia en el diagnóstico médico, farmacológico, fisiología y anatomía, así como habilidades prácticas considerables. Por lo que vuelvo a repetir que no hay ninguna anestesia que podamos decir, no, esta anestesia va a ser pequeña o mira, solo le voy a poner un poco. No, no, no. Todas las anestesias, por poco que le ponga, es potencialmente peligrosa y por eso requiere un mínimo de conocimiento. Continuemos. Entonces, eh, la Anesthesia Patient Safety Foundation y la WFCA y OMS reconoce que en algunos países, incluyendo El Salvador, existen profesionales que participan en la administración de la anestesia. Sin embargo, enfatiza que la anestesia es una práctica médica altamente compleja y potencialmente peligrosa, por lo que siempre el líder del equipo en anestesiología debe de ser el anestesiólogo con formación médica avanzada, quienes poseen los conocimientos necesarios para interpretar los monitoreos y tomar decisiones que garanticen la seguridad del paciente. Es decir, que siempre debe de estar, los anestesiólogos siempre deben desempeñar un papel de liderazgo para mantener los estándares de seguridad y calidad en la atención anestésica. Siempre debe de haber a la cabeza un anestesiólogo. ¿Cómo deben de clasificarse o cómo clasificamos los tipos de monitoreo utilizados en anestesiología? Pues anteriormente los se clasificaban en básicos y avanzados. Y también hay técnicas no invasivas e invasivas. Por su lugar, el monitoreo puede ser dentro del quirófano, fuera, en lugares fuera o alejados del quirófano y en el área de recuperación. Pero por su recomendación, según los estándares internacionales, podemos dividir el monitoreo en muy recomendado, en recomendado y en sugerido. Sigamos. Los tipos de monitoreo utilizados en anestesiología se eligen dependiendo de, uno, la identificación que hace el anestesiólogo del riesgo de cada paciente, es decir, la clasificación de ASA y cualquier riesgo cardíaco, pulmonar que pueda tener el paciente. Eso unido a la complejidad quirúrgica a la que nos encontremos. Y tres, al procedimiento anestésico al que vamos a hacer. Esas tres cosas nos van a hacer decidir cuál es el tipo de monitoreo adecuado para este paciente. Entonces, y recordando que los procedimientos anestésicos pueden ser anestesia general, sedación profunda, sedación ligera, anestesia neuroaxial o anestesia regional. Todas los tipos de anestesias que acabo de mencionar deben de estar monitorizadas, no solo por un oxímetro de pulso, sino que por un monitoreo, como ya vimos, básico. Continuemos. Entonces, los monitoreos básicos incluyen a 5 signos vitales: la frecuencia cardíaca con el EKG continuo o no continuo, la oximetría de pulso y su onda, la presión arterial no invasiva, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Entonces aquí vemos un monitor
donde tiene los 5 parámetros mínimos requeridos para el monitoreo básico. Sin embargo, siguiente, desde el 2021 se ha agregado a este monitoreo básico, como ya había mencionado, el uso del capnógrafo con onda continua, el monitoreo de la relajación muscular, de la relajación neuromuscular, sobre todo por el uso de medicamentos como el rocuronio, que a pesar que en el país no tenemos, el monitoreo de la relajación neuromuscular evita el bloqueo residual y de esa manera podemos hacer una emergencia adecuada de la anestesia del paciente. Y con el uso de la activa, el monitoreo de la profundidad anestésica. Continuamos. Entonces, ya en dibujitos, siguiente, en dibujitos hemos pasado de lo que vemos en la pantalla en el lado izquierdo, que era el monitoreo básico, ahora hemos agregado estos otros monitores para nuestro manejo prácticamente diario. Quiere decir que vamos a, en algunas ocasiones, utilizar el BIS y en otras ocasiones podemos ocupar el TOF. Eh, ¿Por qué la WFCA y la OMS aún no han puesto estas recomendaciones como muy recomendado? Pues puede ser debido a que en muchos países de índices económicos bajos o medios, la adquisición de estos monitores es demasiado alta. Entonces, por eso todavía no se han cambiado los estándares a muy recomendados para el TOF y para el BIS. Sin embargo, el capnógrafo, donde pueda ser adquirido, es muy recomendado tenerlo dentro de sala de operaciones, como vuelvo a repetir con el advenimiento de de nuevas técnicas que estamos teniendo, prácticamente en los próximos años veremos la que se agrega a todos los quirófanos el monitoreo de la relajación neuromuscular y de la profundidad anestésica, pues de que cada uno tiene sus beneficios. El BIS, por ejemplo, puede ayudarnos a disminuir el requerimiento de hipnóticos o de opioides en el transoperatorio y también puede evitar el despertar transoperatorio del paciente. Y en el caso del TOF, como ya había dicho, evita el bloqueo residual y de esa manera podemos tener una emergencia segura del paciente en sala de operaciones. Continuamos. El monitoreo hemodinámico avanzado, entonces, incluye todo lo anterior, más el monitoreo arterial invasivo y de gasto cardíaco por medio de un Swan-Ganz, el monitoreo de los gases anestésicos, la monitorización de la función respiratoria y la ventilación mecánica, que no solo incluye el ETCO2, sino que también los parámetros ventilatorios, los gases arteriales, etcétera. Y además, la monitorización de la profundidad anestésica, ya sea con el BIS o un electroencefalograma, la monitorización de la relajación muscular, la monitorización de la oxigenación cerebral, la monitorización de líquidos con el balance hídrico y diuresis, y ahora con el uso de la ultrasonografía, ya sea transesofágica o transtorácica, en los casos de que no tenemos transesofágica, el POCUS. Aquí podemos ver una imagen real de un quirófano en El Salvador de cardiovascular, donde vemos todos los elementos que se agregan una vez la anestesia requiere un monitoreo hemodinámico avanzado. Siguiente. A continuación vamos a ver un video de esa sala. Siguiente, Lick. Ajá, gracias. Si vemos en esta sala, está el electro transesofágico, el BIS, los ventiladores, vemos también la oxigenación cerebral y en el otro vemos la monitorización de la profundidad anestésica, las varias bombas, el ventilador, el monitor y ajá. Entonces, si ustedes ven
Entre más tenemos avanzado, más complicado o complejo sea la cirugía que estamos realizando, vamos a ir agregando poco a poco más elementos del monitoreo avanzado. Continuamos. El monitoreo anestésico para procedimientos fuera del quirófano, perdón, implica las mismas condiciones de seguridad que las aplicadas a la cirugía convencional y va a depender del tipo de paciente y el procedimiento a realizar. Quiere decir que lo mismo que hicimos para determinar qué tipo de monitoreo vamos a dar en sala de operaciones es lo mismo que vamos a utilizar para determinar el uso de monitoreo que vamos a utilizar fuera del quirófano. Este es un ejemplo de una sala de cateterismo cardíaco, donde si se fijan, también están utilizando monitoreo para la profundidad anestésica. Entonces, incluye la monitorización en una área de recuperación para controlar los signos vitales. Quiere decir que después, a pesar de que sea un procedimiento fuera del quirófano, ejemplo, llámese neumología para hacer una fibrobroncoscopía bajo anestesia de sedación, o gastro, o también podría ser urología u otro procedimiento que nos soliciten con anestesia que ya sea fuera del quirófano, necesita pasar al área de recuperación para pasar y recuperarse, valga la redundancia, de los efectos adversos de la anestesia, vigilar el dolor postoperatorio y los vómitos. Siguiente. Y aquí vemos otra vez otra área también real de uno de los hospitales donde se hacen, ¿cómo se llama? Procedimientos de urología, donde vemos que también tienen una máquina de anestesia, un desfibrilador y todo lo necesario para realizar un procedimiento anestésico seguro. Siguiente. Entonces, así como la WFCA nos habla acerca de requerimientos mínimos para el monitoreo, también nos habla qué monitores debemos de tener mínimos o requerimientos muy recomendados para las instalaciones y los equipos que necesitamos. Entonces, porque este tema solo vamos a hablar acerca de los monitores, es importante que sepamos que es muy recomendado tener el estetoscopio porque necesitamos escuchar y auscultar los ruidos cardíacos. Debemos de también auscultar la respiración y determinar si el paciente está respirando adecuadamente. El oxímetro de pulso, el detector de dióxido de carbono o en el caso, como ya había dicho antes, si hay sedación profunda o anestesia general, un capnógrafo con onda continua, el monitor de presión arterial no invasiva con manguitos de diferentes tamaños apropiados para pacientes adultos y pacientes pediátricos. Y como recomendados, también incluye la capnografía de onda continua, el electrocardiograma continuo y un monitor de neuromuscular, un neuroestimulador, si fuera que necesitamos hacer bloqueos. Pero ahora que los bloqueos regionales se pueden hacer directos con ultra, esto se puede como ver, por eso es solamente recomendado. Un monitor de concentración inspirada de oxígeno, un dispositivo antihipoxia para prevenir una mezcla de gas hipóxica, etcétera. Y son sugeridos, además, eh, un ventilador de cuidados intensivos, un monitor de concentración de anestésicos inhalatorios, si acaso en esa área se estamos haciendo procedimientos bajo anestesias con gases, debemos de tener un monitor que sea capaz de captar cuánto ha sido la concentración de anestésicos que estamos utilizando, el monitor de presión sanguínea invasiva y un monitor de temperatura electrónico continuo si fuera necesario. Siguiente. Como ya había dicho antes, el monitoreo no para en sala de operaciones, sino que continúa al área de recuperación. Por muchos años, nuestros maestros nos han enseñado aquí en el país que el área de recuperación es del anestesiólogo. Quiere decir que nosotros debemos de estar pendientes de nuestros pacientes en las primeras horas en la recuperación.
El nivel de monitoreo postoperatorio necesario varía de según la complejidad del cuidado esperado. Quiere decir que si nosotros habíamos tomado en cuenta que el monitoreo iba a ser complejo, entonces en el área de recuperación, esa misma complejidad que tuvimos en el intraoperatorio debe de tomarse en cuenta en el postoperatorio. En la recuperación se monitorizan frecuencia cardíaca, la presión arterial, la producción de orina cada 15 minutos durante unas horas y luego cada hora. Para monitoreos más frecuentes o invasivos, porque la complejidad del procedimiento o la complejidad del paciente así lo requiere, se debe trasladar a una unidad de alta dependencia como la UCI con un personal de mayor especialización y mejor equipo como cuidados intensivos o cuidados intermedios. Siguiente. En el área de recuperación, utilizamos un monitoreo basados en la escala del Aldrete. La escala de Aldrete es un sistema de puntuación que ha mejorado la seguridad y la calidad en la atención de pacientes postoperatorios durante más de 40 años y aún se utiliza. Revolucionó la evaluación de la recuperación postoperatorio con un método sencillo, fiable y reproducible. No solo se utiliza aquí en el país, sino que se utiliza en varios lugares. Se basa en parámetros fisiológicos comunes para valorar la recuperación y utiliza una escala numérica es fácil de entender que permite una evaluación cuantitativa y uniforme del proceso de recuperación y la preparación para el alta. Es aplicable a diferentes tipos de anestesia y cirugía, es decir, que no solo se aplica a la anestesia general, sino que también se puede aplicar a la anestesia raquídea o a la anestesia regional y ha demostrado mejorar los resultados en la atención del paciente en el postoperatorio. Se ha tratado de hacer otros tipos de escalas aparte del aldrete para poder sacar al paciente de la recuperación y todavía el aldrete se utiliza en varios países. Siguiente. Entonces, ya para concluir, el monitoreo del paciente es esencial para la seguridad y el cuidado del perioperatorio. Existen estándares mínimos que deben cumplirse en todas las formas de la anestesia. Los monitoreos básicos pueden ser complementarios con técnicas avanzadas e intraoperatorias según las necesidades. Es decir, que ya no debemos de quedarnos con que el monitoreo básico solo son los 5 signos vitales que siempre nos han enseñado, sino que ahora podemos agregarle dependiendo de las necesidades y la complejidad del procedimiento quirúrgico. Es fundamental entender los principios científicos detrás de cada dispositivo de monitoreo. Si no tenemos los conocimientos adecuados, no vamos a poder interpretar adecuadamente el monitoreo y pueden haber falsas interpretaciones y errores. Y además, este conocimiento ayuda a interpretar correctamente los datos y a detectar posibles errores, como ya había mencionado. Siguiente. Quiero agradecer otra vez a todos por su atención y en este momento dejo abiertas las preguntas y discutir el tema. Hola, ¿me escuchan? Y Les ahora decía, ha sido, le daba las gracias a Daniela por el tema y les decía que a partir de este momento podemos iniciar la parte de las preguntas y comentarios a través de el chat o pueden levantar la mano, solicitar la palabra y realizar su pregunta. Yo en particular quisiera hacer una pregunta acerca de este tema. En el caso de los anestesiólogos, que hacemos mucha sedación fuera de quirófano y en lugares, no solo es que sea fuera de quirófano, sino alejado del quirófano, y muchas veces no sabemos tampoco si el lugar al que vamos a ir a dar la sedación cuenta con todos los insumos que pudieran ser necesarios en el caso de una complicación. ¿Qué recomendaciones hay acerca de los procedimientos? Porque algunas veces dicen, no, no es un procedimiento invasivo, no es un procedimiento doloroso, entonces se puede llegar a subestimar la,
la ocurrencia de complicaciones y la preparación que debe tener el anestesiólogo para este tipo de procedimientos. Entonces quisiera saber acerca de las recomendaciones para este tipo de casos. Pues como lo dije en el tema, la recomendación es que manejemos la sedación como lo que no es una sedacioncita o un procedimiento light. Entonces, las recomendaciones internacionales es que se realice el monitoreo idéntico como se hace dentro de sala, teniendo en cuenta todos los implementos y los herramientas que deberíamos de utilizar como en sala de operaciones. Es decir, ejemplo, un monitor de 5 parámetros. ¿Por qué es así? Porque todos sabemos nosotros que una sedación ligera puede pasar a una sedación profunda y una sedación profunda puede pasar a una anestesia general. Y esto es más común de lo que ustedes se imaginan. Así como puede pasar que no pasa a nada y queda solo con una sedación ligera, pero puede pasar que sí, por ya sea algo pasó con el procedimiento quirúrgico, el paciente tuvo una complicación o porque es insuficiente el manejo del dolor o el manejo de la sedación del paciente, necesitamos cambiar nuestra técnica. Por eso es necesario tener todas las herramientas posibles para el monitoreo. Y como recomendación mínima, un monitoreo básico, como ya había mencionado, sobre todo en las sedaciones ligeras, pero en la sedación profunda, aparte del monitoreo básico, deberíamos de tomar en cuenta en algunas ocasiones otros monitoreos. Ujú. Ok, gracias Daniela. No sé si alguien más tiene algún comentario acerca de experiencias que hayan tenido respecto a a la cuestión de la monitorización, experiencias difíciles que hayan podido pasar o experiencias que les dejaron algún aprendizaje eh, valioso realmente con esta cuestión. No sé si hay alguien más que quisiera compartir algo. Tal vez sí también es mencionar, Sara, de que nosotros como anestesiólogos tenemos que también comenzar a promover la seguridad de los procedimientos fuera del quirófano, que el monitoreo, como tú misma decís, puede ser que llegue a un lugar donde no tenga nada. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, comenzar a promover que no dar a este procedimiento como que si es bien light, sino que darle su mm, grado de complejidad que estamos hablando para que todos entiendan o las otras especialidades puedan trabajar con nosotros y explicarles que necesitamos tomar medidas de seguridad y entre ellos el monitoreo. Ajá. No sé qué te parece a Ok. ti eso. Sí, yo creo que lo otro que a mí me parece muy importante del monitoreo, sobre todo a medida va avanzando el monitoreo, es que una gran ventaja que da es que se permite como personalizar o individualizar la anestesia. Ya cuando hablamos de monitoreo avanzado, como por ejemplo monitoreo de la profundidad anestésica, monitoreo de la profundidad del bloqueo neuromuscular y en otros casos bloqueo de la nocicepción, que me imagino que más adelante en otras charlas lo vamos a cubrir también, nos permite decidir no usar dosis combo le llamamos, ni recetas de cocina, que a todos los pacientes se les pone lo mismo en la misma cantidad, sino que eso me permite evaluar realmente qué es lo que está sucediendo con mi paciente a nivel fisiológico. Si lo que necesito es agregar hipnosis para mejorar la profundidad anestésica, si lo que necesito en realidad es agregar relajante muscular para mejorar el plano anestésico, o si lo que mi paciente está teniendo es tal vez no percepción del dolor porque pueda estar dormido y no hay integración a nivel de corteza, pero sí se está desencadenando la respuesta fisiológica de nocicepción.
Entonces, eso me permite decidir si yo tengo que cumplir analgésicos, si yo tengo que complementar la dosis de hipnótico, si tengo que mejor complementar la dosis de relajante neuromuscular, y eso nos va a permitir eh, tener anestesias más estables para los pacientes, disminuir otras situaciones como por ejemplo el delirio posoperatorio, mejorar el manejo del dolor posoperatorio y las complicaciones que puedan presentarse en la recuperación. Eso sí me parece a mí muy importante y es algo que se nos olvida quizás. Sí, tal vez no se nos olvida, sino que tal vez también estos monitores son bastante, no son económicos. Entonces, debemos de sopesar como profesionales de la salud el riesgo-beneficio y el costo-beneficio. Si el costo nos ayuda o no al beneficio del paciente, si nos disminuye la tasa de mortalidad o no. Y ya está ampliamente demostrado que el monitoreo, como tú misma decís, ayuda no solo en la nocicepción, sino que también a disminuir eh, el uso de hipnóticos, de opioides, que en otras ocasiones hubiera sido mayor. Entonces, sí, sería bueno que también lo viéramos desde el punto de vista de que es algo que no solo debe de ser visto en manera de economía, sino que ver también el beneficio que podemos recibir de estos. Tengo por acá un comentario de Tomás Alexander. Dice, muy interesante tema y como decía usted, doctora, es importante hacerlo saber a los demás colegas que la sedación, por muy sencilla que parezca, puede salirse de control y pedir exactamente áreas donde aparte de tener una máquina de anestesia, el monitor básico. A veces nos piden sedar pacientes sin estar monitorizados o en un lugar donde no hay máquina de anestesia. Sí, como vuelvo a decir, creo yo que este tema también es para nosotros una apertura para que nosotros mismos seamos como los que comencemos a llamar la atención acerca del monitoreo. Muchos de nuestros colegas, colegas cirujanos, pediatras, ginecólogos, neumólogos, gastroenterólogos o cualquiera que nos pida una sedación, muchos de ellos odontólogos, tal vez desconocen de los efectos adversos de los medicamentos o de los riesgos que pueden pasar con del paciente. Entonces, sí, nos toca hacer el abanderado o eh, qué sé yo, no sé, el embajador de la seguridad y sopesar que es mejor es más el beneficio que le estamos dando al paciente dentro de un área fuera del quirófano con eso. Y eso incluye también mantenerlo en un monitorizado después de la sedación, porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchos quieren, como vaya, estuvo, ya terminó, váyase para la casa. Y también tenemos que reconocer que la salida o la emergencia de la sedación no es igual para todos. Entonces, estos pacientes deben de ser monitorizados en un área adecuada para que se recuperen tanto del dolor como de los efectos del medicamento o la presencia o no de vómitos que no sabemos si van a tener o no. Entonces, sí, yo creo que nos toca a nosotros como médicos anestesiólogos comenzar a ser los embajadores del uso del monitoreo en las áreas fuera del quirófano. Ujú. Este, Quizás a mí me gustaría agregar en respecto a esto que en el caso de los procedimientos y el trabajo que se hace a nivel institucional, muchas veces esto nos permite tener quizás con mayor cantidad de recursos o a través de ser como persistentes en la cuestión de hacerle saber a las jefaturas y autoridades, miren, necesitamos esto, logramos obtener poco a poco los implementos que vamos necesitando para la cuestión de la seguridad anestésica. En el caso del ejercicio privado, muchas veces nos toca a nosotros ser conscientes de lo que puede suceder y muchas veces hasta dentro de donde caben nuestras posibilidades, nosotros llevar algunas cuestiones que permiten brindar seguridad a los procedimientos que son completamente alejados de quirófano. Entonces, esto como para
continuar con lo que tú decías, Daniela, que nos toca a nosotros eh, ser la especialidad abanderada de la seguridad anestésica y realizar como una labor de educación continua con las personas y todas las especialidades con las que trabajamos en conjunto, para que todos sepan que es necesario cumplir con estas condiciones para lograr el beneficio del paciente. Y quizás, bueno, por aquí tengo otro comentario de la doctora Wendy Pérez. Interesante tema. Gracias, Daniela. No sé si Sí, hay ya como Ujú. para finalizar, Sara, o para decir algo, agregar, quiero decir de que no solo seamos el abanderado de la seguridad anestésica, sino que también nos tenemos que abanderar a ser parte del equipo multidisciplinario que toma en cuenta el procedimiento quirúrgico, ¿no? Que ya no seamos esos que no queremos decir qué es lo que tiene que ver o qué conlleva mi procedimiento, sino que hacer ver que sí, se ve bien fácil, porque en realidad solo estoy poniendo uno o dos o tres medicamentos para esta sedación, pero darle a conocer también a todas las demás especialidades que nuestra especialidad médica requiere conocimientos de farmacología y todo para que se vea así de fácil y para interpretar el monitoreo y darle una seguridad adecuada. Entonces, si nos comenzamos a comprometer y a involucrar dentro del equipo multidisciplinario, tanto fue adentro de las instituciones como fuera de ellas, podemos comenzar a hacer cambios y puede ser que comience a haber más monitores en todas las áreas, sobre todo porque somos nosotros los que tenemos que decir, sí, de verdad que esto no es pequeño, pues esto no es corto, esto puede causar un riesgo. A pesar de que el paciente sea ASA 1, pueden existir efectos deleterios. Ujú. Ok, bueno, si ahorita no queda ninguna otra duda o comentario, creo que damos por finalizado el teleeco del día de hoy. Agradecemos a la doctora Guerrero, al INS por la plataforma que nos está brindando para poder realizar educación continua, no solo para anestesiólogos, sino para todas las especialidades afines e incluso para el público en general. Y agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes por habernos regalado un ratito de su tiempo.